la naturaleza. La ambición, un fuego voraz, consumía a Ricardo, alimentada por una codicia sin límites. Con astucia y frialdad, Ricardo manipuló a su padre, aprovechándose de su confianza y su bondad. Cada palabra, cada gesto, era parte de un plan meticuloso para despojarlo de todo. La inocencia de don Rafael fue su mayor vulnerabilidad, y Ricardo la explotó sin remordimientos. El resultado fue devastador. Ricardo logró hacerse con el control de todas las propiedades y el negocio familiar. Don Rafael, el constructor de todo aquello, se encontró de repente sin nada, despojado por la persona que más amaba. La crueldad de Ricardo contrastaba brutalmente con la bondad y la ingenuidad de su padre. Era una diferencia abismal entre un corazón puro y uno endurecido por el deseo de poder. La traición dejó una herida profunda, un eco de desprecio que resonaría por mucho tiempo. La familia, el pilar de don Rafael, se había desmoronado. Tras la traición, Ricardo se sumergió en una vida de opulencia y aparente éxito. Disfrutaba de lujos, de comodidades que el dinero podía comprar y de una posición social envidiable. Parecía haber alcanzado todo lo que su ambición le había prometido. Sin embargo, su felicidad era tan superficial como el brillo de sus nuevas posesiones. Era una fachada, un velo que ocultaba un vacío profundo. La alegría que buscaba se le escapaba, dejando un sabor amargo en cada logro. En su interior, Ricardo estaba plagado de una culpa persistente y una desconfianza corrosiva. La sombra de sus acciones lo seguía a todas partes, impidiéndole encontrar la verdadera paz. No podía confiar en nadie, pues sabía que él mismo había traicionado la confianza más sagrada. Esta tormenta interna afectaba cada una de sus relaciones personales. La gente a su alrededor sentía la frialdad de su espíritu, la distancia que él mismo había creado. Su bienestar general se vio socavado, carcomido por la ansiedad y el remordimiento. La riqueza que había obtenido de forma deshonesta no le trajo la plenitud que anhelaba. En cambio, lo sumió en una prisión de oro, donde la soledad era su única compañera. La vida de Ricardo, a pesar de su brillo exterior, era un testimonio de la miseria que puede esconderse detrás de la fortuna. La vida, con su sabiduría implacable, tenía reservada una lección para Ricardo, una que llegaría de forma inesperada y dolorosa. El destino, o quizás la justicia poética, comenzó a tejer una serie de infortunios que lo arrastrarían hacia el abismo. Los cimientos de su falsa prosperidad empezaron a resquebrajarse. Uno tras otro, los golpes de la adversidad cayeron sobre él. Negocios fallidos, inversiones desastrosas y la huida de aquellos que solo lo rodeaban por interés. Ricardo vio cómo todo lo que había adquirido de forma deshonesta se desvanecía entre sus manos. Perdió su fortuna, sus propiedades y el respeto de la sociedad. Se encontró solo, arruinado y humillado públicamente, despojado de todo lo que una vez valoró. La soledad que había infligido a su padre ahora era su propia realidad, un espejo cruel de sus acciones pasadas. En medio de su propia ruina, Ricardo comenzó a experimentar el mismo dolor que había causado. La angustia, la desesperación y el abandono se convirtieron en sus compañeros constantes. Fue en este punto más bajo donde la verdad comenzó a abrirse paso en su corazón. El eco del desprecio que había sembrado regresaba a él, no como un sonido lejano, sino como un grito ensordecedor. La vida le estaba enseñando, de la manera más dura, el verdadero costo de la ingratitud y la ambición desmedida. Su despertar fue amargo, pero necesario. En el punto más bajo de su existencia, cuando Ricardo creía que todo estaba perdido, ocurrió el encuentro que cambiaría su vida para siempre. Sus caminos se cruzaron con los de don Rafael, su padre, en una escena cargada de emoción y tensión.
El tiempo se detuvo y el peso de años de dolor flotó en el aire. Ricardo, destrozado y arrepentido, esperaba el reproche, la condena, quizás el desprecio que también conocía. Pero don Rafael, con una grandeza de espíritu que solo el amor verdadero puede otorgar, mostró una compasión inesperada. En sus ojos no había odio, solo una profunda tristeza y un atisbo de perdón. Ese acto de bondad, esa muestra de amor incondicional, fue el catalizador para la transformación de Ricardo. La compasión de su padre rompió las barreras de su corazón endurecido. Se vio a sí mismo a través de los ojos de su padre, y la magnitud de su error lo abrumó. La reflexión profunda lo llevó a un arrepentimiento sincero, un dolor genuino por el daño causado. Ricardo comprendió que la verdadera riqueza no reside en las posesiones, sino en los lazos de amor y respeto. Su alma, finalmente, encontró el camino hacia la sanación. Fue un momento de catarsis, donde el hijo pródigo, humillado y arrepentido, fue recibido con un amor que no merecía, pero que desesperadamente necesitaba. El camino hacia la redención se abría ante él, pavimentado con las lágrimas de su arrepentimiento y la infinita bondad de su padre. Así, la historia de don Rafael y Ricardo llega a un punto de esperanza y reconciliación. Con el tiempo, y con un esfuerzo sincero por parte de Ricardo, padre e hijo comenzaron a reconstruir lo que una vez estuvo roto. No fue fácil, pero cada paso fue un testimonio de su voluntad de sanar. La música de sus vidas, que una vez fue melancólica, ahora se eleva con notas de optimismo y renovación. Es una melodía que habla de segundas oportunidades, de la fuerza del perdón y de la inquebrantable esperanza en el espíritu humano. La familia, aunque herida, encontró el camino de regreso. Esta historia nos deja mensajes profundos y atemporales. Nos recuerda que la ingratitud, tarde o temprano, siempre tiene consecuencias. Que las acciones que sembramos, buenas o malas, regresan a nosotros como un eco inevitable. Pero también nos enseña que la redención es posible, incluso después de los errores más grandes. Que el arrepentimiento sincero y la compasión pueden abrir puertas que creíamos cerradas para siempre. Nos invita a valorar la familia, a vivir con honestidad y a abrazar el poder transformador del perdón. Que el eco de esta historia resuene en nuestros corazones, recordándonos la importancia de la bondad, la lealtad y el amor incondicional, porque al final lo que realmente importa no es lo que poseemos, sino cómo amamos y cómo vivimos.